Vamos a entrar a la palabra. ¿Habrá alguna visita por este lado, hermano, al lado derecho? Acá, todos son de casa. ¿Alguna visita por aquí? Todos son de casa. Aquí, hermanos, ¿alguna visita aquí en medio? Aleluya. Todos son de casa. ¿Alguna visita? ¿Todos son de casa? Pues entonces dense un aplauso a ustedes, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos. Voy a dejar este lugar a nuestra hermana Cecilia, que ella nos ministra el día de hoy, hermanos. Gocémonos, abramos nuestro corazón, recibamos la palabra. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. ¿Cuántos están gozosos en esta noche, hermanos? Aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor de Dios, hermanos. Él es poderoso y Él es digno de ser alabado, bendecido, exaltado, glorificado por siempre y para siempre. A Él sea la gloria. Amén. Pues gloria al Señor, hermanos. Alabanza. Que sus labios no se cierren, hermanos. Glorifique al Señor porque Aleluya. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Pablo y Silas, hermanos, estaban alabando. Había opresión, había aflicción. Pero cuando alabaron, las cadenas cayeron, hermanos. Fueron libres. Aquel lugar tembló. Aleluya. La gloria de Dios se dejó sentir. Y donde hay un pueblo que alaba, que bendice, que exalta, ahí se mueve el poder de Dios. El que está atado es libre. El que no le ha aceptado, acepta, hermanos, porque su corazón es tocado. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Él es grande, hermanos. Y sigue siendo el mismo por siempre y para siempre. Su poder no cambia. La cuestión es que a veces nosotros no le damos de corazón esa alabanza. Alabado sea el Señor. En esta tarde doy gracias al Señor, en esta noche poder compartir su bendita palabra. Es un gran honor, un privilegio. Doy gracias a nuestro pastor por ese privilegio, hermanos. Y vamos a hablar el tema, hermanos, la verdadera fe. Amén. Le voy a invitar que vaya conmigo, hermanos, a la palabra del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, hermanos. Ahí ese capítulo, hermanos, vamos a estar compartiendo. Enviamos saludos y bendiciones a nuestros hermanos que se conectan. Que Dios bendiga sus vidas de una manera especial. Sabemos que la palabra va a ser de grande bendición a sus vidas. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Está conmigo, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1. Aleluya. Ahí ese capítulo, hermanos, nos habla de que la salvación la recibimos mediante la fe. Y en el versículo 6 dice ahí, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué, hermanos? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Habla tú, ministra tú, fluye, Espíritu bello, hermoso, a través de tu poderosa palabra, Padre, en este pueblo tuyo, Señor, redimido con tu sangre preciosa, Padre. Que tu palabra, Señor, quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, use mi vida como un instrumento, Señor, de bendición, Padre amado. Y que seas tú, Espíritu Santo, fluyendo, bendiciendo, así como me has bendecido a través de esta palabra. Tu iglesia sea bendecida. Nuestros amigos, hermanos que van a estar conectados, que van a ver esta retransmisión, también bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús, Padre. A ti sea gloria, honor y honra por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, puede sentarse. Gracias. Aleluya, bendito Dios. Pues vamos a hablar, hermanos, acerca de lo que es un poco la fe.
la fe se toma como una palabra y no como una acción, hermanos. Es muy común escuchar a las personas decir: yo creo en Dios, pero sus hechos son totalmente diferentes, revelan otra cosa, hermanos. Solamente es una fe de palabras. Por lo tanto, es una fe vana, hermanos. La verdadera fe se demuestra con nuestras acciones, con nuestros hechos. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que una fe sin obras es muerta. Los grandes hombres de Dios, las mujeres usadas por Dios, hermanos, demostraron su fe, su confianza, su dependencia de Dios con sus acciones. Aleluya. No solamente decían yo creo en Dios y seguían viviendo una vida en desobediencia, en rebeldía hacia Dios, sino que vemos, hermanos, que su fe la respaldaban sus acciones, sus hechos en cada circunstancia de su vida, revelaban su fe con sus acciones. Aquí donde acabamos de leer, la palabra nos dice, hermanos, claramente que nuestra fe tiene que ser probada, que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, no en una, no en dos, en diversas pruebas, para demostrar, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios, hermanos. Es necesario que pasemos aflicciones, que seamos atribulados, afligidos, pero nuestra fe tiene que ser aprobada, aceptada por Dios. Que nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria delante del Señor. ¿Y por cuánto tiempo debemos de mantener esa fe? No solamente mientras está la aflicción. La fe no solamente la debemos de mantener mientras las cosas están bien. Ahí la palabra de Dios nos dice que debemos de mantener nuestra fe hasta que sea manifestado Jesucristo, hermanos. Jesucristo mismo dijo, hablando, hermanos, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Porque sabemos que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, y muchos por causa de la maldad, del mal testimonio y de cuánta cosa, hermanos, han perdido la fe. Pero aquí la palabra nos dice que debemos de guardar nuestra fe hasta que sea manifestado Jesucristo. Así que la fe la tenemos que cuidar, hermanos, hasta el último suspiro de nuestras vidas. Tenemos que guardar nuestra fe, pelear por nuestra fe, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. La fe, hermanos, es muy atacada en el creyente. Y hay muchas razones, gracias, hermano. Hay muchas razones por las cuales nuestra fe es atacada, hermanos. Y es que por la fe recibimos la salvación de nuestra alma. Es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe recibimos la salvación. Por medio de la fe recibimos la justificación de nuestros pecados, hermanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Salvación, justificación por medio de la fe. Por eso nuestra fe es atacada, hermanos. Una vez que ya hemos entrado en el camino del Señor, hermanos, a caminar por medio de la fe, hermanos, es por medio de la fe que nosotros vemos el mover de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios glorificándose, porque la palabra nos dice que para el que cree todas las cosas le son posibles. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No solamente se mueve el poder de Dios, hermanos, Aleluya. sino que por medio de la fe, hermanos,
recibimos también las promesas de Dios en su palabra. Amén. Hay muchas promesas y son por medio de la fe que las hacemos nuestras. Tenemos la esperanza de ir a morar con Cristo Jesús, hermanos. Esas moradas celestiales, hermanos. Alabado Dios, aleluya. Y esa esperanza, hermanos, de vida eterna, la tenemos que abrazar. Esa esperanza de poder estar un día en la presencia del Señor es la que nos debe de ayudar y dar la fuerza para nosotros darle la espalda al pecado, darle la espalda al mundo, darle la espalda a todo lo que la carne quiere gozarse, hermanos. Porque las tentaciones están enfrente de nosotros todos los días. Pero como nosotros tenemos una esperanza de morar en la presencia del Señor, aunque el pecado esté a las puertas, nosotros decimos no, porque yo tengo una esperanza mejor. Así que es la fe la que nos ayuda a guardarnos y apartarnos del pecado, porque sabemos que tenemos, hermanos, una esperanza en Cristo Jesús. Amén. La palabra nos dice, hermanos, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Es la fe, hermanos. Esa fe, esa esperanza en las cosas celestiales, las que nos van a ayudar a ir de frente al Señor y darle la espalda al pecado, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Hay dos razones, o el Señor me puso en mi corazón dos razones por las cuales los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, pasamos aflicciones, tribulaciones, angustias, problemas. Número uno, hermanos, como hijos de Dios, las aflicciones no vienen a nuestras vidas para destruirnos, hermanos, sino para probar nuestra fe. Aleluya. Para sacarnos brillo, para pulirnos a la imagen y semejanza de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, un versículo bien conocido. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya, bendito Dios. Dice ahí, hermanos, y sabemos que a los que aman a Dios, nos está especificando un cierto grupo de personas. La palabra no está generalizando, hermanos, diciendo todo el mundo. Nos está diciendo a los que aman a Dios. ¿Cuál es la característica de los que aman a Dios? Que guardan sus mandamientos, ¿verdad que sí? Entonces, para estas personas, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos está hablando, hermanos, de un propósito divino en la vida del creyente, por el cual va a pasar aflicción, va a ser, hermano, atribulado, angustiado, como parte del entrenamiento que Dios nos va a dar a nosotros para sacar lo mejor de cada uno de nosotros y para que podamos alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Esa es una de las razones por las cuales pasamos aflicción, hermanos. Número 2, la necesidad, hermanos, no viene al creyente para castigarnos, sino que viene para que el poder de Dios se glorifique en nuestras vidas, hermanos. Y estoy hablando, hermanos, de las necesidades que vienen a nuestra vida, no de las que nosotros mismos provocamos por nuestras malas decisiones, que eso ya es otra cosa totalmente diferente, hermanos.
lo que siembra cosecha. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de las aflicciones que vienen a nuestras vidas. ¿Se acuerdan, hermanos, de aquel hombre ciego de nacimiento que los discípulos fueron y le dijeron al Señor Jesús: ¿por qué este hombre está ciego? ¿Por qué él nació ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? En la conjetura que están haciendo los discípulos, hermanos, ellos le atribuyen su necesidad, su ceguera, al pecado, ya sea del hombre, ya sea de los padres. Pero allí el Señor Jesucristo nos revela otra de las razones por las cuales viene la aflicción al creyente, hermanos. Y vamos a ir, hermanos, a San Juan capítulo 9, versículo 3. Es que la palabra es hermosa, hermanos. Amén. Aleluya. Dice ahí: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para qué, iglesia. Las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya. Yo no sé si usted se goza, hermanos, pero esa es otra de las razones por las cuales viene la aflicción a los hijos de Dios, para que Dios se glorifique, para que lo que es imposible para el hombre, Dios lo haga posible y el hombre glorifique a Dios, y aún los que no creen, crean que servimos a un Dios real y verdadero. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuál es la aflicción o la razón, mejor dicho, de la aflicción por la cual estás pasando, hermano? No lo sé. No sé cuál sea la razón. Gloria a Dios. Pero sí Aleluya. tenemos que estar conscientes como hijos de Dios que la palabra nos dice que necesitamos ser afligidos en diversas pruebas, que es lo que leímos al comenzar. Eso lo tenemos que tener en cuenta, hermanos. A veces se piensa que el cristianismo es dar el paso de fe y de ahí todo se te va a enderezar y todo te va a ir bien. No es así, hermanos. Hay que pasar aflicciones, hay que pasar necesidades. Nuestro hermano leía al comienzo San Juan 16:33, ¿verdad? De estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Aleluya. En Cristo tenemos la victoria. Amén. Vamos a ser afligidos, vamos a pasar necesidad, hermanos. Es necesario. Las aflicciones van a venir a nosotros, hermanos. Pero tenemos que tener en cuenta que hay dos razones. ¿Cuál fue la primera, hermanos? Y se lo voy a repetir para que se lo lleve en su mente y en su corazón. Porque nuestro pastor recibió una revelación de parte de Dios, ¿verdad? Y que la iglesia va a ser sacudida. La iglesia va a venir aflicción. Pero solamente el que cree y el que le sirva va a ser bendecido y va a salir victorioso. Por eso es que es importante que entendamos que como hijos de Dios no todo nos va a ir bien, hermanos. Vamos a ser afligidos. Amén, amén. Vamos a pasar necesidad. Pero las aflicciones vienen con dos propósitos, que es lo que Dios me puso en mi corazón. Número uno, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, hermanos. Alabado Dios. Y número dos, para que el poder de Dios se glorifique. Y el que no cree, crea y glorifique también al Señor, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele ese aplauso. Aleluya. Así que no te puedo decir, hermano, por cuál de estas razones estás pasando tu aflicción, tu necesidad. Lo que sí te puedo decir, que no es para destruirte, hermano. No es para que te quedes postrado en el camino.
No es para que te apartes del Señor, hermano, Señor. sino que hay dos razones que la palabra nos revela por la cual los hijos de Dios somos afligidos, hermanos. Y el verdadero hijo de Dios, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la necesidad, hermanos, ahí va a demostrar su fe. Ahí se va a agarrar de Dios. Estoy afligido, pero estoy confiando en Dios. Estoy enfermo, pero sigo alabando a Dios. Estoy en necesidad, pero mi vida depende de Dios. Ahí es donde vamos a demostrar nuestra fe, Aleluya. hermanos. Aleluya. No que sea, hermanos, una fe de palabras, porque esa es vana. Decir yo creo en Dios, yo dependo de Dios, yo confío en Dios es fácil. Cualquiera lo puede hacer, hermanos. El problema es estar en medio del fuego y seguir alabando a Dios y seguir confiando en Dios, seguir dependiendo de Dios, seguir proclamando bendición, aunque estoy tirado, aunque estoy en el suelo, Señor, yo sé que mi Redentor vive, alabado sea el Señor. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la verdadera fe. Y le voy a tocar 3 puntos importantes que debemos de tener todos los que decimos tener una fe verdadera. Gloria a Dios. Número Aleluya. 1, hermanos, la verdadera fe sabe aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Santo Dios, aleluya. Esto está tremendo, hermanos. Pero la verdadera fe acepta la voluntad de Dios. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba en el huerto orando antes de ser aprehendido, Él estaba en angustia. Él estaba afligido. Él sabía la aflicción tan grande que venía sobre Él, hermanos. Y Él estaba hablando con el Padre, pidiéndole: Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Él no quería, pero Él aceptó la voluntad del Padre. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siendo el Hijo de Dios, Él aceptó la voluntad de Dios, Gloria a hermanos. Dios. Aleluya. Él aceptó el proceso de Dios. Él aceptó y recibió la aflicción que vino sobre Él, hermanos. Y era necesario, hermanos, para que se cumpliera el propósito que Dios tenía al enviar a su Hijo Jesucristo. La aflicción, el dolor que pasó nuestro Señor Jesucristo era necesario, hermanos, para que se cumpliera el propósito, para proveernos salvación, vida eterna. Aleluya. En Cristo Jesús, hermanos. Era necesario, hermanos, para que el Señor o el Padre pudiera exaltar al Hijo y darle nombre sobre todo nombre, hermanos. Para que en su nombre se doblaran en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Era necesario que Él fuera afligido, hermanos, porque Él venía a cumplir un propósito, hermanos. Amén. Aquí Aleluya. vemos que en la aflicción de nuestro Señor Jesucristo, la razón era cumplir el propósito de redención. Había un Aleluya. propósito por la cual Él pasó esa aflicción. Y la verdadera fe acepta la voluntad de Dios, aunque no sea contraria a nuestra humanidad, Amén. a nuestra carnalidad, Amén, amén. hermanos. Gloria a Dios. Solamente aquel que tiene una fe verdadera, el que no reniega, hermanos. Alabado Dios, aleluya. Pero el que tiene una fe verdadera sabe aceptar la voluntad de Dios. Aleluya. Los 3 jóvenes, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, también aceptaron la voluntad de Dios cuando fueron lanzados al horno de fuego ardiente, hermanos. Se les estaba, hermanos, obligando a doblegarse delante de una imagen que era algo contrario a su fe, hermanos. Y ellos no dijeron: no, pues es que no,
en Jehová, Dios de Israel. No solamente lo dijeron de palabras, lo demostraron con sus hechos, hermanos, siendo fieles a Dios y estando dispuestos a ser lanzados al fuego, hermanos. El rey, hermanos, molesto, les estuvo ahí amenazando, intimidando, pero ellos se mantuvieron firmes en su fe. Y su fe no fue de palabras, su fe la demostraron con hechos, hermanos. Vamos ahí a Daniel, hermanos, capítulo 3. Esta historia está hermosa, hermanos. Bendito Dios, aleluya. Desde el versículo 15, hermanos, hablando el rey Nabucodonosor, dice ahí: ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Qué ignorante, ¿verdad, hermanos? Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Aleluya! ¡Qué valentía de estos varones! Una fe, hermanos, digna de admirar, hermanos. No fue una fe de palabra, fue una fe que demostraron con sus hechos. Lo que le están diciendo al rey: haz lo que tú quieras, como tú le quieras hacer. Si leemos la historia, mandaron calentar el horno más, hermanos, para intimidarlos. Pero ellos le dijeron: mira, rey, hazle como quieras. Nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen. Sabemos quién es nuestro Dios, en quien confiamos, y sabemos que Él nos puede librar de tu mano del fuego. Mas si no lo hiciera, aceptamos su voluntad y estamos dispuestos a morir en el fuego. Alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya, bendito sea Dios. Una fe digna de admirar, hermanos. Una fe digna de imitar, hermanos, la de estos jóvenes. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta ocasión, hermanos, la aflicción vino sobre estos jóvenes por la segunda razón: para que las obras de Dios se glorificaran en sus vidas, para que el poder de Dios mostrara su poder y aún los que no creyeran, creyeran, hermanos, que el Dios de ellos era el Dios real y verdadero, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando fueron echados ahí en el fuego, hermanos, yo no sé si el horno era transparente, pero la palabra dice que el rey se puso a mirar y dice: espérate, pues que no aventaron allí 3 hombres y atados, amarrados. He aquí, dice, yo veo 4 y los veo sueltos, caminando entre el fuego, y el fuego no les hace daño, y el 4 es semejante al Hijo de los dioses. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Bendito sea su nombre! El Señor es grande, hermanos. Y Dios sigue siendo el mismo. Él
Dios sigue haciendo maravillas. Bendito sea el nombre de Jesús. La aflicción en la vida de estos jóvenes vino con el propósito de que el poder de Dios se glorificara en ellos de manera sobrenatural, hermanos. Que su fe se agigantara más y que el que no creía, creyera y también glorificara el nombre de Dios, hermanos. Aleluya. Aleluya. Porque al final, hermanos, vemos a Nabucodonosor exaltando y glorificando el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. 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 A Él sea la gloria por siempre. Bendito Dios. Esto es hermoso, hermanos. El poder de Dios es maravilloso. Aleluya. Vamos allá, ahí en el mismo capítulo, hermanos, versículo 28. Mire, hermanos. Gócese y deleites en esta palabra, hermano. Mira lo que dice ahí, estos versículos están hermosos. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. En otras palabras, que me desobedecieron a mí mismo. Fíjese, hermanos, es lo que este rey está diciendo y exaltando. Dice: y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. ¿Y qué había dicho antes Nabucodonosor? ¿Quién nos podrá librar de vuestra mano? Mire qué hombre tan altivo, tan orgulloso. Se creía la gran potencia y en realidad lo era, hermanos, porque era la potencia más grande en su tiempo. Pero él era altivo, se olvidaba que había un Dios creador soberano sobre todas las cosas. Porque Aleluya. no importa lo que el sistema diga, hermanos, nosotros no dependemos del sistema, nosotros no dependemos, hermanos, de las circunstancias, nosotros dependemos de la misericordia y el poder de nuestro Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. A él se le había olvidado que él era una creación, igual que todos los seres humanos. Pero ahora, el que había dicho que Dios podrá librarnos o librarlos de mi mano. Aleluya. Ahora lo vemos, hermanos, hablando. Y miren lo que dice el siguiente versículo. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia en contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa se convierta en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya, bendito Dios. Él reconoció, hermanos, él exaltó, él bendijo el poder majestuoso de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que no se nos deben de olvidar, hermanos, esas dos razones Aleluya. por las cuales va a venir la aflicción Gloria a Dios. nuestras vidas. ¿Cuál fue la primera, hermanos? ¿No se acuerdan? Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y la segunda, para que el poder de Dios se glorifique en medio de nuestra necesidad, hermanos. Pero es necesario mantener la fe, hermanos. Es necesario, hermanos, abrazarnos de la fe. Número 2, hermanos, la verdadera fe, hermanos, jamás reniega de Dios. Y como ejemplo tenemos a Job, hermanos, un hombre que fue afligido en todas las áreas de su vida, hermanos. Perdió sus animales, que eran, hermanos, la fuente de provisión para él, su trabajo.
perdió sus casas, sus posesiones, actualizándolo al tiempo de hoy, hermanos, la cuenta de banco, las casas, los terrenos, las herencias, todo. Perdió sus hijos, lo más amado que tenemos los padres. Y la mujer, que era para darle apoyo moral, lo maldijo. Y por si fuera poco, los amigos que venían a aconsejarle, a animarle, a darle una palabra de aliento, terminaron por juzgarlo y condenarlo, hermanos. Porque los amigos de Job, al igual que en el caso de los discípulos con el ciego, también ellos comenzaron a hacer, hermanos, sus conjeturas acerca de la necesidad que Job estaba pasando. Y ellos comenzaron a decirle a Job: declara tu pecado, confiesa tu pecado, porque la mano de Jehová ha venido sobre ti. Aquel varón que era justo, que ofrecía ofrenda a Dios, que adoraba a Dios, que era luz por su testimonio, en aquel entonces a hoy está caído. Y los amigos, hermanos, vinieron a apuntarle, a acusarle, a señalarle. En vez de darle la mano, lo tumbaron más hacia abajo, hermanos. Le pusieron el pie arriba. Le empezaron a acusar. Y esto, hermanos, es algo, hermanos, muy delicado, porque debemos de tener cuidado, hermanos, de levantar o ejercer juicio sobre los escogidos de Dios, hermanos. Alabado Dios. Debemos de tener cuidado, hermanos, de levantar juicio en contra de los siervos y siervas de Dios, hermanos. No vaya a ser que nos vayamos a equivocar, hermanos, al igual que los amigos de Job, y venga entonces juicio sobre nuestras vidas, hermanos. Porque al final Job tuvo que orar por sus amigos, hermanos. ¿Y por qué tuvo que orar? Vino consecuencia, hermanos, por ejecutar un juicio que ellos no conocían. Y él tuvo, hermanos, que orar por sus amigos, porque Dios pelea por sus escogidos. Dios, hermanos, va delante de sus siervos, de sus siervas, y Él pelea la batalla. Él es, hermanos, el que va delante de nosotros. Y debemos de tomar, hermanos, en cuenta estas cosas, que nos sirva de enseñanza, de nosotros guardar nuestros labios, de no hablar blasfemia o palabra torpe en contra de los siervos o los siervas de Dios, porque no vaya a ser que los que estemos pecando seamos nosotros y acarriemos juicio sobre nuestra cabeza, hermanos. Eso fue lo que pasó en esta situación, hermanos. A veces se nos es muy fácil mirar, juzgar, hablar, señalar, pero debemos de tener cuidado, hermanos. No vaya a ser, hermanos, que sea la mano de Dios obrando en su siervo, en su sierva, con un propósito, hermanos, y nosotros nos estemos condenando a nosotros mismos por hacer juicio, hermanos. En este caso de Job, hermanos, sabemos que la necesidad que él estaba pasando era con un propósito. Aleluya. La palabra del Señor nos describe, hermanos, que él era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, amaba a Dios, servía a Dios. Pero Dios lo quería llevar a un nivel más alto, hermanos, porque a través de su aflicción hubo un crecimiento espiritual en la vida de Job, hermanos. Él pudo conocer los secretos de Dios en cuanto a su poder, en cuanto a su señorío, porque ese libro
Y al final, hermanos, podemos ver que él dice, bueno, yo pensaba conocer a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él pudo tener, hermanos, una intimidad más íntima, más completa con el Señor a través de su aflicción, hermanos. Y la bendición que Dios trajo sobre la vida de Job, ya sabemos que fue mayor que la primera. Y en todo su proceso, Job no renegó en contra de Dios, hermanos. Se mantuvo fiel, íntegro, en medio de su proceso. Aleluya. Hermanos. Así que nosotros debemos de aprender, hermanos, a no renegar de las necesidades o aflicciones y recordar que hay un propósito, ya sea que Dios nos quiere dar, hermanos, un crecimiento, nos quiere moldear a la figura de Dios, o ya sea que el poder de Dios al final se va a glorificar para que aquellos que están escépticos puedan también glorificar al Dios a cual glorificamos. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Y un Dios. aplauso al Señor. Pero que no se nos olvide que como hijos de Dios es necesario que seamos afligidos, no una, no dos, sino en diversas pruebas, hermanos. Pero el verdadero hijo de Dios, la verdadera fe, acepta la voluntad de Dios y no va a renegar en contra de Dios. Y número 3, sabe esperar el tiempo perfecto de Dios. Porque a veces nos desesperamos, ¿verdad? Le pedimos a Dios y como Dios no nos contesta, no, pues ya no sigo yendo a la iglesia, pues ya tengo 3 años, 5 años pidiendo y pues no pasa nada. Pero la verdadera fe espera. Amén. Y no de la fruta, Aleluya. hermanos. Espera de al de veras en el Señor. Amén, Perseverando, no la captaron. Después la agarran, hermano. Y ya el pastor la captó. Gloria a El Dios. verdadero hijo de Dios sabe esperar en el Señor, hermanos. Como ejemplo, hermanos, tenemos a José. Señor, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. José, hermanos, en el tiempo actual en el que nosotros estamos viviendo, pudiéramos describir a José, que fue el hombre que pasó los traumas más difíciles y críticos, si lo pasáramos al tiempo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. Porque José fue huérfano de madre. No se duerma, hermano, ya vamos a terminar. Fue huérfano de madre, hermanos. Creció en una familia disfuncional, hermanos. Tenía medios hermanos de 3 diferentes mujeres. Fue rechazado, hermanos, por sus hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue expuesto a abuso sexual. Lo acusaron y lo juzgaron injustamente. Lo olvidaron aquellos que él en un tiempo les extendió la mano y les sirvió, se olvidaron de él. Si nosotros analizamos todo lo que José pasó al tiempo de hoy, hermanos, cómo se mueve la psicología y todo el sistema actual, hermanos, José fuera una persona, hermanos, con los traumas más grandes habidos y por haber. Fuera para que José, hermanos, se hubiera vuelto loco, estuviera en un manicomio. Fuera para que José, hermanos, se hubiera levantado a hacer una matanza, hermanos. Fuera para que José, hermanos, se hubiera quitado él mismo la vida. Y digo esto no porque esté bien, hermanos, sino porque hoy en día el hombre quiere justificarse de sus malos actos y después hacerse víctima de sus destrozos, hermanos. Y la razón es porque no tienen a Dios en su corazón.
porque no dejan que Dios sane y restaure ese corazón herido y lastimado, hermanos. En el caso de José, se hubiese podido justificar el odio hacia sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Si hubiese podido justificar que los odiara, hermanos, que cuando los tenía enfrente y los tenía en su mano, y que era el segundo después de Faraón, él pudiera entonces vengarse de lo que sus hermanos le hicieron. Sin embargo, él no lo hizo. Los abrazó, los perdonó, lloró con ellos, hermanos. Aleluya. Vamos allá a Génesis 45, hermanos, porque esto sí lo quiero leer, hermanos. Génesis 45, versículo 4. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Mira lo que dice. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Había un propósito divino en la vida de José, hermanos. Había un propósito por el cual José pasó su aflicción, su necesidad. Y lo más importante es que José había entendido el propósito de Dios en su vida, hermanos. Y esto es esencial, hermanos, para poder abrazarnos de la fe en medio de la aflicción. Porque si no entendemos que nuestro Dios es un Dios de propósitos, entonces vamos a tender, hermanos, a renegar de Dios, a cuestionar de Dios, a apartarnos del camino de Dios. Pero José había entendido, hermanos, que Dios tenía un propósito en su vida, y él se abrazó a la esperanza de la promesa que Dios le había dado, hermanos, a través de sus sueños. Y él esperó a que esas promesas se cumplieran. Y no lo esperó, hermanos, en una playa viendo a las muchachas en bikini. Él esperó en tiempo de aflicción, de angustia, de dolor, hermanos. 13 largos años esperó para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida, hermanos. ¿Cuántos saben esperar en el Señor? Es necesario que aprendamos a esperar en Dios, a esperar en sus promesas. En medio de la necesidad, de la aflicción, es necesario esperar en Dios, hermanos, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar las cosas de una forma, pero el Señor va más adelante, hermanos, y sus pensamientos no son igual a nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento es limitado. El pensamiento de Dios, hermanos, es soberano. Alabado sea el Señor. Amén, tenemos que aprender a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Quizás te has desesperado por esa esposa, por ese esposo con el cual has estado luchando, con ese hijo rebelde, con tus padres que no quieren aceptar al Señor. Yo no sé cuál es la lucha, hermano, pero hay que aprender a esperar en Dios, hermanos, porque Dios a su tiempo se va a glorificar y va a obrar de manera poderosa, de manera sobrenatural, cumpliendo su propósito en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Algo nos quiere enseñar Dios en medio del proceso. Algo Dios nos quiere enseñar. A veces es necesario aprender, hermanos, humildad. Y para poder aprender la humildad hay que ser procesados. A veces el Señor nos quiere enseñar, hermanos, dependencia, porque sentimos y consideramos que no nos falta nada, y gloria a Dios por eso. Pero nos falta una cosa: depender totalmente y absolutamente de Dios, hermanos. Amén, amén. Porque lo terrenal se acaba, pero
la promesa del Señor es eterna y para Amén. siempre. Amén. En medio del proceso algo Dios nos quiere enseñar. Y tenemos que aprender a esperar en Dios. Amén, José aleluya. esperó 13 largos años en aflicción. Tenía 17 cuando andaba pastoreando las ovejas y tenía 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, hermanos. Todo este tiempo José se mantuvo firme porque él se abrazó a la promesa. Mantuvo su fe, hermanos. En todo ese tiempo de aflicción, él mantuvo su fe abrazándose a la promesa que Dios le había dado. Y usted y yo tenemos una promesa mejor que la de José, hermanos. Tenemos la promesa de morar en los cielos nuevos, tierra nueva, con Cristo Jesús, hermanos. Amén, amén. Esta promesa la debemos de abrazar, la debemos, hermanos, de agarrar fuerte en medio de la aflicción, hermanos. No soltarnos. Que la aflicción no nos haga renegar, que la aflicción no nos haga cuestionar a Dios, que la aflicción no nos haga retroceder hacia atrás, sino mantenernos firmes en el Señor, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. La verdadera fe, hermanos, acepta la voluntad de Dios. La verdadera fe no reniega en contra de Dios. La verdadera fe sabe esperar el tiempo perfecto de Dios, hermano. Confiando, esperando, declarando lo que todavía no veo, pero lo creo, Señor, y lo declaro, Señor, en el nombre de Jesús. Que no se nos olvide, hermanos, que como hijos de Dios tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, pero el propósito no es destruirnos. El propósito, hermanos, puede ser para que el propósito que Dios tiene con cada uno individualmente se cumpla. Y a través de ese proceso el Señor nos va a preparar, nos va a capacitar, nos va a moldear y a darnos la imagen de Dios para poder realizar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aquí hay llamados, aquí hay ministerios grandes, poderosos de parte ¡Aleluya! de Dios. Y por eso es que esta iglesia es una iglesia atacada, hermanos. Es una iglesia procesada, porque hay ministerios que Dios va a usar de manera poderosa, de manera sobrenatural. Yo no sé cuántos lo creen, pero yo lo creo. ¡Aleluya! Yo lo creo. Amén, amén. Así que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, Señor, no puedo, pero ayúdame, susténtame y cumple tu propósito en mi vida. Aleluya. Oh, Gloria a Dios, Señor, aleluya. gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios está tocando corazones. Dios está tocando corazones. Es necesario que avives tu fe, hermana. Es necesario que avives tu fe. Lo que Dios te dijo lo va a cumplir porque Él es fiel y Él es verdadero. Nosotros tendemos a olvidarnos. Dios no se olvida, hermanos. Él no se olvida. Pero a veces nosotros no nos queremos dejar procesar. El Señor nos tiene y nos apoteamos para afuera, como cuando queremos agarrar el jabón entre el agua, ¿verdad? Es necesario pasar el proceso, hermanos. Es necesario ser procesados, porque hay un propósito divino en tu vida. Hay un propósito de Dios en tu vida y es menester pasar el proceso. En una ocasión escuché una predicadora, no me recuerdo el nombre, pero ella decía que cuando ella estaba comenzando, ella admiraba a otra predicadora y se quedaba viéndola pasmada y decía: wow, Señor, qué hermoso tú la usas, qué hermoso, Señor, yo quiero ser como ella, yo quiero predicar como ella, Señor, úsame como ella. Y esta hermana decía: ¿en qué problema me metí? Porque yo le pedía eso al Señor con todo mi corazón y el Señor me lo concedió.
Pero para llegar al nivel donde el Señor la fue a poner, tuvo que pasar por el fuego, tuvo que ser procesada. Y cuando estaba en la aflicción, cuando estaba en la angustia, ella lloraba y el Señor le dijo: acuérdate que me dijiste que querías ser como ella. Y para que llegues al nivel de ella, tienes que pasar el proceso. Porque ella no llegó ahí de la noche a la mañana. Yo la procesé, yo la moldeé y ahora tienes que aguantar el proceso. A veces nos es muy fácil, hermanos, anhelar y decir, pero no es muy fácil pasar los procesos. Pero si Dios está con nosotros, hermanos, vamos a salir en el nombre de Jesús, porque Él es quien nos va a dar la victoria. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y si esa no es la razón de tu aflicción, pues quizás es porque el Señor quiere glorificarse de una manera poderosa, sobrenatural, para mostrar su poder, sus grandezas, tu fe sea gigante y aún los que están alrededor puedan ver y glorificar el nombre del Dios al cual tú sirves, hermano. Aleluya. Dos razones por las cuales vamos a pasar la aflicción, hermanos. Guardemos esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Atesoremos estos principios que la palabra nos está hablando. Aleluya. Para que en medio del proceso podamos salir victoriosos en el nombre del Señor, hermanos. José entendió, hermanos, que Dios tenía un propósito en su vida. Y en medio del problema, de la aflicción, hermanos, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Amén. Aleluya, bendito Dios. El pueblo de Israel, hermanos, Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa. Lo atravesó por el desierto porque Dios tenía un propósito con este pueblo. Pero el pueblo no entendió el propósito de Dios en sus vidas y comenzaron a renegar, a dudar, a cuestionar. Perdieron su fe y la primera generación, o la generación que salió, quedó postrada en el desierto porque no entendieron el propósito de Dios y perdieron su fe, hermanos. Que no nos pase lo que le pasó a este pueblo, hermanos. Aleluya. Atesoremos esta palabra. Que de aquí a 3 años, a 4 años, tú te acuerdes de esta palabra y tú digas: espérate, el Señor habló y dijo que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Dios tiene un propósito en mi vida, Señor. No lo entiendo, no lo veo, pero dame la fuerza, no voy a decaer. Aleluya. El Señor habló y dijo que Él se iba a glorificar en mi vida para que sus maravillas fueran hechas en mí. Y no voy a decaer. Que la guardemos, hermanos, para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Póngase. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Un aplauso. Gloria a Dios.